Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día domingo, cuarto domingo de Pascua. Tenemos el 11 de mayo. Se celebra el Día del Buen Pastor y el Día de la Madre. El Día de la Madre del Buen Pastor. Bueno, también es importante mencionar que nos congratulamos, ¿no?, en todo el mundo por nuestro nuevo Papa Pontífice de la Iglesia Católica, León XIV o XIV. Eh, por varias razones, pero principalmente porque tiene mucho que ver con América, ¿no? Eh, no solamente Norteamérica, él es también nacionalizado peruano, ¿no? Vivió más de 20 años en el Perú, por lo cual pues tiene un buen conocimiento, ¿no?, vivencial de nuestra América del Sur. Oramos, ¿no?, por el pontificado, que sea exitoso para la iglesia, para todos en el mundo. Muy bien, tenemos entonces la primera lectura. Continuamos con los Hechos de los Apóstoles. En esta oportunidad, el capítulo 13, versículos 14 y del 43 al 52. Bueno, entonces estamos en los comienzos, ¿no?, de la iglesia naciente, la iglesia católica fundada por Jesucristo, y ya tenemos a San Pablo después de su conversión, ¿no? Y empieza a, a detallar los viajes que realizará, ¿no?, los 4 viajes. Muy bien, nos dice entonces el libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé continuaron desde Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. Bueno, esta Antioquía es diferente a la Antioquía de Siria, ¿no? Está en la misma Asia, ¿no?, pero es en otra localidad, más al occidente, ¿no? Antioquía de Siria está al oriente. Bueno, continuamos. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos, adoradores de Dios, siguieron a Pablo y a Bernabé, que hablaban con ellos, exhortándolos a perseverar fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra del Señor. Bueno, estamos aquí ante un hecho importante. Los primeros cristianos acudían al templo y a la sinagoga, ¿no? Un hecho natural, porque era donde se reunían los judíos, y sabemos que inicialmente estaba dirigida la palabra, la buena nueva, ¿no?, el evangelio a los judíos. Y ahora es un momento de partida, ¿no?, de esa situación. Sin embargo, aquí, como vemos, estaban en este sábado, que era día sagrado para los judíos, oyendo la palabra del Señor, que es la escritura, ¿no?, la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. Al ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y respondían con blasfemias a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía: teníamos que anunciarles primero a ustedes la palabra de Dios, pero como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, sepan que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor.
Yo te he puesto como luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Bueno, aquí San Pablo cita el capítulo 49 de Isaías, ¿no? 49, versículo 6, que es precisamente, se incluye aquí el siervo sufriente del Señor. Y es una profecía mesiánica, ¿no? Desde el Antiguo Testamento. Yo te he puesto como luz de los gentiles. Aquí menciona a los gentiles, a las demás naciones aparte del pueblo judío, para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Obviamente este está dirigido al Mesías, ¿no? A Jesucristo. Y lo cita San Pablo, ¿no? Precisamente en este punto de partida, ya como los judíos rechazan, reprochan eh, la palabra, el Evangelio, la buena nueva, entonces decide San Pablo y Bernabé irse a anunciar el Evangelio a los gentiles. Y para eso, precisamente con propiedad y con autoridad, cita el capítulo 49, versículo 6 del libro del profeta Isaías. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas, adoradoras de Dios, y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de su territorio. Estos sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaban llenos de alegría y de Espíritu Santo. Bueno, entonces vemos aquí que la valentía, ¿no?, de San Pablo y de Bernabé eh, anunciando el Evangelio hace que mucha gente lo siga, ¿no?, y se conviertan y acepten, ¿no?, a Jesucristo como el Mesías y precisamente se hagan cristianos. Muy bien, vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 99, cuyo responso es: nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Bueno, de esto podemos inferir que hay un pastor, ¿no? Y como habíamos dicho, para los judíos, Dios, Yahweh, era el pastor, ¿no?, su Dios, que precisamente en este salmo también mesiánico se refiere al buen pastor, ¿no? Al buen pastor que veremos en el Evangelio, que es Jesucristo, ¿no? Y él se autodenomina el buen pastor. Bueno, eh, salmo de alabanza y de acción de gracias, ¿no? Este era un himno que se cantaba en procesión, ¿no?, en dirección al templo, y hacía parte de la liturgia judía, cuando los judíos cantaban, oraban y adoraban a Dios en el templo de Jerusalén. Nos dice entonces el salmista: aclama al Señor, tierra entera, sirvan al Señor con alegría, entren en presencia con vítores. Aquí estaban entonces entrando, ¿no?, en el templo. O sea, algo muy similar a lo que hacemos los católicos en la Santa Misa, ¿no? Entramos con alegría, ¿no? Y en el comienzo de la misa cantamos, ¿no? También con alegría. Y continúa: sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades, ¿no? Hace gala también y alusión directa a la misericordia eterna de Dios,
del pastor, ¿no? Que cuida sus ovejas. Muy bien, pasamos a la segunda lectura de este domingo, Domingo del Buen Pastor. Y tenemos la lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9, 14, parte B al 17. Como sabemos, ya habíamos dicho, el Apocalipsis es el libro también escrito por San Juan. Nos dice entonces el libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Bueno, aquí tenemos a la iglesia triunfante, ¿no? Que están precisamente delante del trono de Dios y del Cordero. Y uno de los ancianos me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero que está delante del trono los apacentará y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Bueno, aquí hay varias observaciones, ¿no?, que hacer al texto. Vemos que todos estos que no se pueden contar, ¿no?, según San Juan, vienen de todas las naciones, lenguas, razas, pueblos, que es precisamente la característica de la Iglesia católica, que es universal, ¿no?, es para todos los hombres, ya no solamente como en el Antiguo Testamento, ¿no?, un solo pueblo, el pueblo judío o el pueblo de Israel. Y aquí nos dice que han venido de la gran tribulación, o sea, los que murieron perseguidos, mártires, ¿no?, y que han dado testimonio de, de Jesucristo. ¿Y dónde están? Interesante, porque dice que están dando culto a Dios día y noche en su templo. Entonces, el templo está en el cielo, el verdadero templo, ¿no? El modelo del cual Moisés hizo el templo o la tienda, ¿no?, para que los judíos en el desierto tuvieran la presencia de Dios. Pero el modelo estaba en el cielo. Y aquí es donde están todos los adoradores, ¿no?, dando culto día y noche a Dios. Están delante del trono y del Cordero, ¿no? Ya sabemos, como vamos a ver, que Padre, Hijo, son una sola cosa, son uno. Y ya no tendrán hambre ni sed, dice, no tendrán sufrimiento, porque, y aquí está la razón, el Cordero que está delante del trono los apacentará y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. O sea, el Cordero, que es el pastor, que su función es precisamente esa, ¿no?, de apacentar, de alimentar, de guiar al rebaño. Muy bien. Pasamos al Evangelio y tenemos el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 27 al 30. Muy bien. Es un pequeño párrafo
del Evangelio según San Juan. Y está dedicado precisamente al buen pastor, ¿no? En el versículo 10 de este mismo capítulo, el Señor había dicho, yo soy el buen pastor, ¿no? Y conozco a mis ovejas. Bueno, nos dice entonces San Juan, en aquel tiempo dijo Jesús, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Bueno, es importante, ¿no?, observar aquí que el buen pastor cuida de sus ovejas y él además les da la vida eterna, que es referido pues a todos los cristianos, a todos los que hacen parte de ese cuerpo místico que es la iglesia, ¿no?, que es Jesucristo mismo. Somos miembros de ese cuerpo. Y por eso nos da la vida eterna, porque es Él que ha vencido a la muerte, en la resurrección nos participa esa vida eterna, ¿no? Y importante, dice, nadie las arrebatará de mi mano. Nada, ni nadie. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas. Bueno, aquí se puede interpretar de varias formas, ¿no? De dos formas al menos. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas. O el Padre que me ha dado todo es más que todas las cosas. Se puede referir al Padre y se puede referir a lo que le ha dado, ¿no? Bueno, en las dos opciones, lo importante es que nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Ha dicho al principio, nadie las arrebatará de mi mano, de la mano de Jesucristo. Y acá nos dice, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Y termina con el broche de oro. Yo y el Padre somos uno. Por eso puede decir que nadie arrebatará nada de las manos de su Padre. Y luego, finalmente, nadie puede arrebatar nada de mi mano. Conclusión, Jesús y el Padre son uno. Y claro, ante esto, los judíos se alborotan y van a coger piedras para matarlo por blasfemo, por hacerse igual al Padre, ¿no? Pero esto lo ha dicho ya en más de una ocasión Jesucristo. Yo y el Padre somos uno. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.